El metro de la Ciudad de México está compuesto por más de 200 kilómetros de vías al servicio del usuario. Un total de 195 estaciones, y 12 líneas activas. Las líneas están interconectadas entre sí, en algunas de sus estaciones, haciendo un transbordo para el usuario, conociéndolo coloquialmente como correspondencia. Pero hay varias estaciones del metro que son de correspondencia, que tienen un túnel muy extenso, ya que por alguna circunstancia, una estación está más alejada de otra, y esto hace que el pasillo de transbordo sea grande. Fácilmente en algunas hasta te puedes aventar un maratón. En fin. Supongo que te has hecho la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuál es el transbordo más largo del metro? ¿Quieres conocer cuáles son las correspondencias más extensas del metro de la capital? Tacubaya. Cabe aclarar una cosa en este punto. Se toma en consideración el túnel de correspondencia entre la línea 7 y la línea 9 por ser las más alejadas. Tacubaya es un barrio muy famoso y antiguo de México. Cada día aborda gente en esta estación, misma que para transbordar de una línea a otra tiene que pasar por un pasillo de transbordo algo agotado por su cantidad de escaleras. Aunque a pesar de eso, en él existen un sinfín de puestecillos, o locales de comida, golosinas, todo a 5 pesos, y hasta puestos de telefonía celular. ¿Cómo olvidar el olor a biscuits? No es un transbordo extenso, pero sí está alejada una estación de otra. Deportivo 18 de marzo. Anteriormente llamada Basílica, es una estación que conecta a las líneas 3 y 6 del metro. Deportivo 18 de marzo de la línea 3 está ubicada en la avenida Insurgentes, de forma superficial. Mientras que para la línea 6 es subterránea y ubicada en una calle un tanto alejada de la otra. Es por eso que el túnel de correspondencia puede ser cansado para algunas personas. San Lázaro. Es bien sabido que San Lázaro nunca estuvo proyectada para ser una estación de transbordo, ya que la línea B, anteriormente llamada línea 10, no correría como actualmente la conocemos en este punto. Al momento del cambio de proyecto, San Lázaro tendría que ser adaptada a ser de conexión con la nueva línea B. El pasillo de correspondencia llega a un poco más de los 300 metros entre el andén de la línea 1 y el mítico edificio de la línea B. Entre estos dos puntos puedes encontrar solo unos cuantos puestecillos de golosinas. Lo curioso de este túnel es el cristal que se utilizó para su construcción. Hace como si tú fueras más grande y todo afuera más pequeño. Supongo que eso es algo que caracteriza a esta estación. Consulado. Creo que esta es una de las correspondencias más solas de todas. Tan solo uno desciende de la estación de la línea 5 para transbordar a la línea 4, y no ves más de 10 almas en una sola mirada. Hasta te ha de dar miedo. Ok, no. Consulado se caracteriza por ser una de las correspondencias más largas del metro. Pero no. Tan solo tiene 400 metros aproximadamente. Pero apuesto a que tú piensas que Consulado es el más extenso transbordo del metro. ¿Pero por qué se piensa eso? Una curiosidad muy grande de esto es que en todo el pasillo de conexión no ves absolutamente nada. Ni locales, ni gente, ni puestecillos de dulces, absolutamente nada. Eso hace que tu mente piense que estás caminando por un eterno túnel. Pero como ya lo mencioné, tan solo pasa los 400 metros. No es gran cosa comparado con los que veremos más adelante. Martín Carrera. Entre la línea 6 y la línea 4, los separa un túnel de 450 metros. Es curioso. Pero por más que uno transite este túnel no es agotador. Bueno. A comparación de Consulado, Martín Carrera es una estación un tanto importante. Tiene un paradero, y conecta con la línea 6 del Metrobús. Aunque no es de gran afluencia. Por lo que en estos túneles puedes ver una cantidad de gente moderada en horas importantes del día.
¿Qué puedes encontrarte en estos pasillos de correspondencia? Del lado de la línea 6 nada. Pero del lado de la línea 4 puedes ver muchos locales donde te ofrecen desde un lounge de 5 baros, hasta varias tiendas de curiosidades. Instituto del Petróleo. Para muchos, este transbordo puede ser un verdadero infierno de todos los días. Sobre todo para los que tienen que bajar y subir escaleras. El Instituto del Petróleo conecta a las líneas 5 y 6. A pesar de que las dos líneas fueron proyectadas casi al mismo tiempo, en esta estación se observó que ambas quedarían un poco alejadas entre sí. Un túnel de medio kilómetro sería la solución. Pero fácilmente te lo puedes echar en 3 o 5 minutitos. O si eres de esos que te crees Flash, puedes caminarlo en menos tiempo. Ese es un reto. Pero bueno. Instituto del Petróleo fue inaugurado en 1982 como parte de la línea 5. Y un año después, sería terminal provisional de la línea 6. Y desde entonces es una importante estación de correspondencia del metro. Ermita, una de las correspondencias más recientes. Ermita. Considera un trayecto de más de 550 metros de largo. Parece ser que la línea 2 y la línea 12 nunca concordaron. Si es bien sabido que la línea 2 se inauguró en 1970, y que 15 años después saldría a la luz el primer proyecto de línea 12, no se tuvo una planeación adecuada para una correspondencia adecuada. El pasillo elevado es muy extenso, y en horas pico es algo cansado. Además de que después de esto se tiene que volver a bajar escaleras para entrar a la profundidad de la línea 12. Lo que genera un cansancio terrible al abordar un F10 o un NM02 según sea el caso. En fin, que Ermita es uno de los transbordos más grandes de la red. Pantitlán. Aclarando que se trate de la correspondencia entre la línea 1 y la línea A, se mide aproximadamente 610 metros. Ya que si se toma el túnel de la línea 5 y la línea 9 puede ser algo agotador. Considerada como la estación más transitada del metro. Pantitlán se inaugura en 1981, 1984, 1987 y 1991 respectivamente. Cada una de ellas está construida a su manera. En pocas palabras, desde un principio no hubo un proyecto de integridad. Lo que actualmente los usuarios del metro tienen que pagar las consecuencias de hacer transbordos realmente agotadores y extensos. La raza. Si hablamos de la raza, lo primero que se nos viene a la mente es el túnel de correspondencia que por mucho tiempo fue el más largo del metro, y uno de los más extensos del mundo aunque no lo crean. La raza de la línea 3 se inaugura en 1978. Sobre Avenida de los Insurgentes. Para la línea 5 llegaría en 1982. Por mucho tiempo fue un simple túnel de transbordo. Pero a finales de los 80s se inaugura el túnel de la ciencia. Donde se muestran diversas exposiciones científicas sobre diversos temas. Lo que hace más atractivo el pasaje. ¿Quién no se asombró con la bóveda celeste la primera vez que lo vio? La raza puede ser la correspondencia más bonita. Pero también la más cansada y estresante de recorrer hasta cierto punto. No obstante, en los últimos años una nueva estación de conexión le quitaría el puesto del primer lugar. Atlalilco. La conexión entre las líneas 8 y 12 se lleva el primer lugar. Tirándole al kilómetro, Atlalilco es la correspondencia más extensa de todas. Para quienes abordan esta estación diariamente puede ser un verdadero maratón. A pesar de que se le incluyeron bandas electrónicas donde se pueden desplazar más rápido, no deja de ser extensa y cansada de caminar. Resulta que la correspondencia de Atlalilco jamás estuvo contemplada. Ya que para la conexión entre estas líneas se construiría la estación del Paso, llamada posteriormente Ajomulco. Que estaría más cerca entre sí. Pero tras el argumento de que se tendría que cerrar la línea 8 mucho tiempo, se opta por construir el túnel de transbordo en Atlalilco. El resultado, un gran laberinto de 890 metros. Parece ser que la línea 12 no estuvo perfectamente bien planeada, ni siquiera en sus túneles de correspondencia. ¿Cuál es tu tiempo récord? Estos fueron 10 transbordos del metro de la Ciudad de México, más largos. Donde recorrerlos día a día puede ser estresante y cansado. ¿Utilizas alguna de estas correspondencias frecuentemente?